Me acuerdo con una claridad dolorosa del instante en que mi cuerpo me traicionó. Sentí un mareo que me apagaba la vista, como si las luces del hospital se estiraran hasta perderse en un túnel blanco. Y de pronto todo se volvió frío, metálico, distante. Escuchaba voces aceleradas, pasos que corrían de un lado a otro, un pitido constante en alguna máquina cercana. Yo quería hablar, quería pedir ayuda, pero mis labios no respondían. En ese momento supe lo que era estar suspendida entre la vida y la nada, atrapada en un silencio que solo yo podía sentir, rogando que alguien de mi sangre llegara a sostenerme. El suelo del hospital no lo toqué, porque antes de caer sentí cómo me sujetaban, pero el vacío en mi corazón fue más duro que cualquier golpe. No era solo mi cuerpo lo que estaba débil, era también mi alma, cansada de esperar compañía en momentos donde lo único que calma es una mano conocida apretando, la tuya. Yo pensaba en mi hijo. Mi mente, entre confusa y esperanzada, repetía como un rezo: «Ya viene, seguro ya viene». Y esa frase era lo único que me mantenía despierta dentro del remolino de sombras y luces que me rodeaban. El olor a desinfectante se volvió insoportable, mezclado con el eco de zapatos de goma golpeando el suelo. Yo no era más que una camilla, empujada por extraños, un cuerpo frágil en un océano de ruido clínico. Pero dentro de mí gritaba un deseo, una necesidad desesperada: ver a mi hijo entrar por esa puerta, que sus ojos me buscaran, que su voz me dijera: «Estoy aquí, madre». Esa esperanza fue mi único ancla en un mar de incertidumbre que amenazaba con tragarme. No sé cómo describir el terror de sentir que puedes morir sola, rodeada de máquinas que no entiendes y de rostros que nunca has visto antes. Los médicos hacían lo suyo, corrían, me ponían agujas, medían mi pulso, pero en mi corazón todo lo que importaba era que alguien de los míos apareciera. Y aunque estaba rodeada de personas, me sentía más sola que nunca. No hay soledad más cruel que la de un anciano que sabe que tal vez ya no sea importante para los que alguna vez fueron su mundo. Los segundos parecían minutos, y los minutos, horas eternas. El miedo se me metía en los huesos como un frío imposible de sacar. Yo me aferraba con mi mente a cada recuerdo. Las manos de mi hijo cuando era niño, sus primeros pasos, sus abrazos torpes de adolescente, su sonrisa cuando se graduó. Todo eso lo invoqué como un escudo contra la idea de que tal vez no volvería a verlo. ¿De qué sirve haber dado la vida, la juventud y el alma por alguien si al final ni siquiera se presenta cuando más lo necesitas? Recuerdo que escuché cómo un doctor decía: «Llámenle a su hijo. Avísenle que venga lo antes posible». Y en ese instante, mi corazón latió con una fuerza que no había sentido en años. Yo pensé: sí, ahora sí. Ya está hecho el llamado. Ahora sí vendrá corriendo. Ahora sí veré su sombra cruzando la puerta. Cerré los ojos y me preparé para escuchar esa voz que siempre había sido mi refugio. Pero la puerta seguía, igual, cerrada, muda, indiferente. Fue ahí, en ese silencio que pesaba más que el mismo dolor de mi cuerpo, cuando empecé a comprender que tal vez la vida me estaba enseñando una lección demasiado cruel. Porque no había pasos conocidos acercándose, no había un abrazo esperado, no había nadie, solo el vacío de la ausencia y la certeza de que el amor de madre nunca se mide con la misma vara con la que los hijos, a veces, nos devuelven lo que hicimos por ellos. En mi pecho, el corazón parecía partirse en dos. No por la enfermedad, ni por el desmayo, sino por la ausencia. Esa ausencia que hiere más que cualquier aguja, que sangra más que cualquier herida. Sentí que cada pitido de las máquinas era una burla a mi esperanza. Y en ese dolor descubrí algo. La soledad duele,
mucho más cuando tienes a quien esperar y ese alguien no llega. Hoy te lo cuento no para dar lástima, sino porque quiero que me escuches con el corazón. Quiero que mi voz, quebrada y anciana, te recuerde que tus padres, tus abuelos, esas personas que siempre estuvieron ahí para ti, también necesitan que un día te presentes por ellos. Que no basta con llamadas, con mensajes, con recuerdos, porque cuando la vida se tambalea, lo único que sana es la presencia. Y antes de seguir con mi historia, quiero pedirte algo muy especial. Déjame en los comentarios de dónde me estás escuchando. Quiero saber desde qué lugar del mundo llega tu compañía, porque en este rincón de mi soledad, cada palabra tuya será como una mano tendida, como un abrazo que me recuerde que todavía hay personas que entienden lo que significa acompañar. Escríbelo, porque tu comentario será la prueba de que aún existe humanidad en medio de tanta indiferencia. Recuerdo que antes de aquel desmayo, mi vida era tranquila, aunque marcada por la soledad que se esconde en los rincones de una casa, demasiado grande para una sola persona. Cada mañana me levantaba despacio, con el crujido de mis huesos, recordándome que los años ya no perdonan. El sol entraba por la ventana de la cocina y yo me servía una taza de café tibio. Ese café que siempre solía compartir con mi difunto esposo y que ahora tomo sola, mirando una mesa vacía. Allí, entre fotografías viejas y flores que se marchitan demasiado rápido. Me acostumbré a la rutina de una mujer que alguna vez tuvo familia llena de risas y ahora solo tiene recuerdos que pesan más que el aire. Esa rutina estaba llena de pequeños detalles que me mantenían en pie. Doblar la ropa con paciencia. Regar mis plantas como si fueran mis únicas confidentes. Acomodar una y otra vez los álbumes familiares para asegurarme de que las memorias no se borren con el tiempo. Porque en esas páginas llenas de sonrisas estaba mi refugio. La prueba de que no siempre estuve sola. De que alguna vez mi casa se llenó de pasos, de voces, de abrazos y de amor. Y aunque ya no estaban, yo seguía abrazándome a esos momentos, como si al repasarlos pudiera volver a vivirlos. Tatras, rincón de mi casa, es un testigo silencioso de los sacrificios que hice por mi hijo. En la sala aún está el sillón donde lo arrullaba en las noches de fiebre. En la cocina guardo el plato de cerámica que pintó cuando era pequeño y que, aunque está agrietado, yo conservo como un tesoro. Y en mi habitación, encima de la cómoda, todavía está la medalla de la escuela que recibió en primaria y que yo limpiaba como si fuera de oro puro. Todo lo que tengo a mi alrededor es una evidencia muda de que mi vida giró entera alrededor de él, de que no hubo día en que no pusiera sus necesidades por encima de las mías. La gente suele decir que los hijos nunca olvidan lo que sus padres hicieron por ellos, pero yo aprendí que el tiempo y las responsabilidades nuevas cambian corazones. Mi hijo creció, se casó, formó su propia vida, y yo me quedé al margen, como una figura secundaria en una obra en la que alguna vez fui protagonista. Es duro aceptar que, con los años, lo que antes era un mamá lleno de ternura se convierte en llamadas rápidas, en visitas cortas, en promesas de «ya pronto te veré», que nunca llegan a cumplirse. Pero en medio de esa soledad, yo encontraba consuelo en lo cotidiano. Me gustaba caminar por el pequeño jardín que con tanto esfuerzo mantenía vivo. Cada planta era un recordatorio de que, aunque la gente se va, la vida sigue creciendo si la cuidas. Había días en que me sentaba bajo la sombra de un árbol y dejaba que el viento me trajera recuerdos. La risa de mi hijo corriendo entre esas mismas flores, las tardes en las que jugábamos a inventar historias mientras recogíamos hojas secas. Ese jardín se convirtió en mi refugio, en un pedazo de cielo donde todavía podía sentirme acompañada por lo que fui. A veces, mientras arreglaba mi cama, me sorprendía hablándole en voz baja a mi esposo, como si estuviera ahí, escuchándome desde algún lugar invisible. Le contaba mis días,
Le decía que nuestro hijo estaba ocupado, que quizá lo veríamos en el próximo fin de semana, aunque en el fondo yo sabía que eso rara vez ocurría. Era un acto de fe, una mentira piadosa que me contaba a mí misma para mantener la esperanza viva. Porque si algo sostiene a una anciana, no son los hechos, sino las ilusiones que se fabrica para no sentirse olvidada del todo. Y en esas rutinas, entre platos que ya nadie ensuciaba y pasillos demasiado silenciosos, yo me mantenía de pie. Con mis manos arrugadas seguía cocinando guisos que me recordaban a los domingos familiares, aunque terminara comiendo sola. Ponía 2 platos en la mesa, uno para mí y otro vacío, como si ese gesto inútil pudiera invocar compañía. Había algo en ese ritual que me mantenía en paz, aunque también me desgarraba por dentro, porque no hay acto más doloroso que preparar amor para alguien que nunca llega a recibirlo. En las tardes, me sentaba en mi sillón favorito, ese que ya tiene la forma de mi cuerpo, y me ponía a tejer. Cada puntada era un intento de mantenerme ocupada, de no pensar demasiado en lo que me faltaba. El sonido de las agujas chocando se volvía música de fondo en mi soledad. Y mientras tejía, pensaba en mi hijo, en si estaría bien, en si alguna vez se acordaba de mí con la misma intensidad con la que yo pensaba en él. Tejer se volvió una metáfora de mi vida. Hilo tras hilo, fui construyendo un manto de recuerdos, de sacrificios, de amor incondicional que lo abrigó desde niño hasta convertirse en hombre. Esa era mi vida antes del desmayo. Sencilla, repetitiva, marcada por una soledad silenciosa que yo maquillaba con rutinas y recuerdos. No me faltaba techo, no me faltaba comida, pero me faltaba lo más importante, la compañía real de aquellos a quienes entregué todo. Y aunque intentaba no pensar demasiado en ello, había un vacío que ninguna actividad podía llenar. Porque no hay planta, no hay objeto, no hay recuerdo que sustituya la presencia de un hijo que se olvida de ti. Y tal vez por eso, cuando caí en aquel hospital, lo único que pensé fue en él. Porque en mi corazón, por más dolor que hubiera sentido, seguía viva esa esperanza de que aún me recordara, de que aún corriera a mi lado como lo hizo cuando era niño. Esa esperanza era la llama que mantenía mi alma encendida, aunque el frío de la realidad amenazaba con apagarla en cualquier momento. Aquella mañana mi cuerpo empezó a darme señales que yo, en mi inocencia, quise ignorar. Primero fue un cansancio, extraño, un peso en los brazos como si llevara encima décadas de trabajo acumulado. Después, un mareo sutil que me hizo sostenerme de la pared para no caer. Debe ser la presión, me repetí, intentando convencerme de que no era nada grave, como si, al negar el mal, pudiera borrarlo de mi cuerpo. Pero la verdad era otra. Cada latido de mi corazón se volvía un martillo en mi pecho, y mis piernas ya no respondían con la firmeza de antes. Era como si de repente toda mi edad se me hubiera venido encima de golpe. Me senté en una silla del pasillo del hospital, y el frío del metal atravesó mi espalda. El aire olía a desinfectante y a soledad. A mi alrededor había gente que entraba y salía, familiares que acompañaban a los suyos, rostros tensos que mostraban preocupación real por alguien. Y yo, en medio de todos ellos, me sentía invisible. No tenía una mano que me sostuviera, no tenía un brazo que me envolviera con cariño. Solo tenía el temblor de mis manos arrugadas, aferrándose al bolso como si de ahí dependiera mi vida entera. El mareo se convirtió en un vacío, como si alguien hubiera apagado las luces dentro de mi cabeza. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro, cómo la respiración se volvía un esfuerzo imposible. Cerré los ojos y por un instante pensé que tal vez ese sería mi final. Y lo más duro no era la posibilidad de morir, sino hacerlo sin ver, por última vez, a alguien de mi familia, sin escuchar un «te quiero» que me recordara que aún importaba. Ese pensamiento me desgarró más que cualquier dolor físico, porque no hay nada más cruel que partir del mundo sintiéndote olvidada.
Cuando desperté, estaba rodeada de voces apresuradas y de luces que me encandilaban. El pitido de una máquina marcaba el ritmo de mi fragilidad, como si cada segundo dependiera de un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Escuchaba murmullos de médicos diciendo mi nombre, preguntando cosas que yo apenas podía responder. Sentía agujas en mis brazos, manos desconocidas apretando mi piel para salvarme. Pero dentro de mí la única pregunta era otra. ¿Dónde está mi hijo? Esa ausencia se volvía un grito ensordecedor en medio del ruido médico. Cada segundo que pasaba en esa camilla me recordaba lo vulnerable que era. Yo, que alguna vez cargué bolsas pesadas, que trabajé días y noches por mi familia, ahora no podía ni mover un dedo sin ayuda. Dependía de máquinas, de medicamentos, de personas que no sabían nada de mi historia. Y aunque agradecía que intentaran salvarme, la soledad me atravesaba como una espada. Porque la fragilidad no solo se mide en lo que tu cuerpo ya no puede, sino también en lo que tu alma ya no recibe. Y yo no recibía lo más necesario, el amor cercano de los míos. Quise hablar, quise preguntar si ya habían llamado a mi hijo, si él sabía lo que me pasaba, pero mi voz salió apenas como un susurro que nadie escuchó. El miedo de no ser oída me consumía. En mi mente gritaba fuerte, pero en la realidad mi boca estaba seca y muda. Esa impotencia fue un golpe brutal, como si la vida me recordara que ya no tenía la fuerza de antes, que ya no era esa mujer capaz de hacerse escuchar. En ese instante entendí lo frágil que se vuelve la existencia, cuando tus palabras se pierden en el aire sin llegar a nadie. El tiempo se volvió extraño, como si el reloj hubiera dejado de existir. No sabía si habían pasado segundos o minutos, pero cada latido me parecía eterno. Pensaba en que, quizá, no saldría de esa sala. Imaginaba a mi hijo recibiendo la llamada, soltando lo que estuviera haciendo y viniendo a verme corriendo, con esa urgencia que solo un hijo puede tener por su madre. Esa imagen me daba fuerza, como si pudiera mantenerme despierta solo con la esperanza de verlo cruzar la puerta. Pero la realidad no era tan piadosa. En lugar de escuchar su voz, lo único que escuchaba eran las instrucciones de médicos y el sonido frío de las máquinas. Nadie de mi sangre estaba allí, nadie que me conociera más allá de un expediente, y esa ausencia me recordaba que la fragilidad más cruel no está en la enfermedad, sino en darse cuenta de que quienes más deberían estar contigo no lo están. Yo miraba el techo del hospital con lágrimas que se me escapaban solas. Pensaba, ¿de qué sirvió tanto sacrificio? ¿De qué sirvió dar mi vida por él si ahora, en este momento en que me siento más débil que nunca, no está aquí? Esa pregunta me taladraba el corazón una y otra vez, más dolorosa que cualquier aguja, porque no hay medicina que cure la soledad, ni doctor que sane el abandono. Y así, entre pitidos, agujas y voces desconocidas, descubrí que la verdadera fragilidad no estaba en mis huesos cansados, sino en la certeza de que mi amor había sido olvidado. En ese instante, el miedo a morir se mezcló con el miedo a aceptar que ya no era prioridad para mi hijo. Y ese descubrimiento, cruel y frío, me dejó más vulnerable que cualquier enfermedad. Recuerdo con claridad el instante en que escuché a uno de los médicos decir: «Busquen a su hijo. Avísenle que venga lo antes posible». Esas palabras cayeron en mí como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Mi corazón, que parecía cansado de latir, se aceleró de golpe como si quisiera darme la fuerza que me faltaba. Pensé, ya está, ahora sí. Él vendrá corriendo. Vendrá a mi lado como tantas veces lo soñé. Me aferré a esa idea como si fuera un salvavidas en medio del naufragio. Mientras la enfermera marcaba el número en mi teléfono, yo imaginaba la reacción de mi hijo al escuchar la noticia. Lo veía soltando lo que tuviera en las manos,
poniéndose la chaqueta a toda prisa, subiendo a su coche con lágrimas en los ojos, diciendo: «Mi madre me necesita, voy para allá». Esa escena me la repetía una y otra vez en la mente, porque era lo único que calmaba la angustia de sentirme al borde de la nada. Creía que al fin tendría la compañía que tanto esperaba, que en medio de esa cama fría vería llegar el rostro que más deseaba. Yo apenas podía girar la cabeza, pero alcancé a ver cómo la enfermera, con voz serena, le explicaba a alguien al otro lado de la línea que yo había caído, que mi estado era delicado y que necesitaban que viniera lo antes. ¡Posible! Yo cerré los ojos y me dejé llevar por la emoción, convencida de que en pocos minutos sentiría esa mano firme que tantas veces había buscado. «Aguanta un poco más», me decía a mí misma. «Solo aguanta, que ya viene tu hijo». El tiempo empezó a avanzar con la lentitud de un castigo. Los minutos se alargaban como horas, y yo miraba la puerta de la sala con el corazón encogido. Cada vez que alguien entraba, yo me incorporaba un poco, con la ilusión de que fuera él. Pero nunca lo era. Entraban enfermeras, médicos, desconocidos, todos menos la persona que yo esperaba. Esa ausencia me taladraba el alma, como si cada minuto sin verlo fuera una prueba cruel de que mi esperanza se iba diluyendo en silencio. Me repetía una y otra vez que debía tener paciencia, que quizás el tráfico era pesado, que tal vez estaba organizándose para venir. Quería justificarlo de todas las formas posibles, como toda madre que se resiste a aceptar que un hijo puede fallarle. Mi mente tejía excusas para no enfrentar lo evidente, que él no estaba allí, que no llegaba, que mi espera se estaba volviendo un dolor insoportable. El reloj en la pared parecía burlarse de mí. Las agujas avanzaban, indiferentes a mi angustia, y cada tic-tac era como una sentencia. Yo me decía: cualquier momento ahora se abrirá la puerta, lo veré entrar, lo escucharé decir que todo estará bien. Pero lo único que llegaba era el eco de los pasos de extraños, pasos que no me conocían, pasos que no significaban nada para mi corazón. Fue entonces cuando una lágrima se me escapó sin poder evitarlo. No era por la enfermedad, ni por el dolor físico, sino por la soledad que pesaba más que mi propio cuerpo. Porque mientras los doctores hacían su trabajo, yo solo quería una cosa que ellos no podían darme: la presencia de mi hijo. Esa ausencia era como un abismo que se abría a mis pies, recordándome que a veces los que más amas son los que más te hieren con su distancia. En medio de ese dolor, intenté recordar las veces en que yo había estado allí para él. Las noches en vela cuando tenía fiebre, los días enteros de trabajo para darle lo mejor, los sacrificios que hice para verlo feliz. Y me preguntaba: ¿dónde quedó todo eso? ¿Acaso no vale lo suficiente para que hoy deje todo y venga a mi lado? Esa pregunta era un puñal que me atravesaba una y otra vez, porque yo misma no encontraba respuesta. Mientras tanto, mi cuerpo seguía débil, luchando entre la vida y la nada. Pero más que el cansancio físico, era el cansancio del alma lo que me pesaba, porque entender que un hijo no llega cuando más lo necesitas es una herida que no se cierra con medicinas, ni con sueros, ni con doctores. Esa herida se queda ahí, palpitando en silencio, recordándote lo frágil que es el amor cuando solo tú lo sostienes. Y así, mirando el techo, con las lágrimas deslizándose hasta empapar mi almohada, entendí que esa llamada al hijo no había sido un puente hacia la esperanza, sino el inicio de un vacío más profundo. Porque cuando esperas con el alma y nadie llega, el silencio se convierte en el golpe más fuerte que un corazón de madre puede resistir. El tiempo en aquel hospital se volvió un enemigo silencioso. Cada minuto que pasaba sin que mi hijo apareciera era como una cuchillada lenta y profunda en el alma. Yo miraba la puerta con una mezcla de esperanza y angustia, como si,
Con solo desearlo pudiera hacer que él apareciera. Pero la puerta seguía cerrada, indiferente, como si se burlara de mis anhelos. Y en cada sombra que cruzaba el pasillo, yo creía ver su silueta, hasta que la realidad me devolvía el rostro de un desconocido, que no significaba nada para mi vida. La ausencia de mi hijo dolía más que las agujas en mis venas, más que la presión que me ahogaba el pecho, porque el dolor físico se puede calmar con medicamentos, pero el vacío en el corazón, ese, ningún doctor puede curarlo. Yo pensaba en todas las veces que él fue mi prioridad, en cómo nunca dudé en correr a su lado cuando me necesitaba. Recordaba noches interminables cuidando de su fiebre, días de hambre que soporté para que él tuviera un plato lleno en la mesa, lágrimas escondidas para que nunca me viera débil. Y ahora, que yo esperaba con desesperación verlo entrar, lo único que recibía era un silencio cruel que me destrozaba por dentro. Cerraba los ojos e intentaba convencerme de que estaba en camino, de que había una razón poderosa para su demora. Quería creer que la vida no podía ser tan injusta, que un hijo no podía darle la espalda a una madre que le había entregado todo. Pero entre más pasaba el tiempo, más difícil era sostener esa ilusión. El corazón, aunque quisiera engañarse, sabe cuando está siendo olvidado. Y el mío lo sabía. Lo sentía con cada latido lento, con cada lágrima que se deslizaba sin permiso por mis mejillas. Las paredes blancas del hospital parecían cerrarse sobre mí, frías, distantes, sin alma. Yo escuchaba risas y conversaciones en otros cuartos. Veía a otras familias entrar corriendo hasta acompañar a los suyos, y esa imagen me atravesaba como un cuchillo. Me preguntaba qué había hecho mal. ¿En qué momento de la vida perdí el lugar que tenía en el corazón de mi hijo? Porque no hay castigo más doloroso que ver cómo otros reciben lo que tú más necesitas, mientras tú te quedas con las manos vacías, implorando un gesto de cariño que nunca llega. La ausencia de mi hijo no era solo física, era un grito que resonaba en cada rincón de mi memoria. Porque yo no esperaba grandes cosas. No esperaba regalos, ni palabras bonitas, ni promesas vacías. Solo esperaba verlo aparecer, sentir su presencia, escuchar un «Mamá, estoy aquí». Ese gesto sencillo habría sido suficiente para sostenerme en medio del dolor. Pero ni eso tuve, y ese vacío se volvió insoportable, como si me arrancaran el aire con cada segundo que pasaba. Entonces comprendí que la vida, a veces, es cruel con los que más amor dan, que no siempre recibimos lo mismo que entregamos, que no siempre la sangre asegura gratitud ni compañía. Comprendí que yo había dado todo, y que quizá mi error fue esperar que ese todo se me devolviera en el momento en que más lo necesitaba, porque los sacrificios de una madre se hacen sin esperar nada, pero aún así, en lo más profundo del corazón, siempre se guarda la ilusión de ser correspondida. Y ese día, esa ilusión se rompió como un cristal en 1000 pedazos. El dolor se volvió tan profundo que me sentí más débil aún, como si la ausencia pesara más que mi propio cuerpo enfermo. Ya no era solo una mujer mayor en una cama de hospital. Era una madre rota, despojada de la esperanza de ser abrazada por aquel a quien dio la vida. Esa verdad me hundió en un silencio amargo, un silencio que dolía más que cualquier grito, porque cuando esperas tanto de alguien y no llega, el alma se quiebra de una forma que nunca vuelve a ser la misma. Miré el techo y pensé en lo irónico de todo. Yo, que tantas veces había sido la primera en llegar cuando él me necesitaba, ahora era la última en su lista de prioridades. Esa ausencia era un espejo que me mostraba la verdad. No era que yo no importara, era que había dejado de importar, tanto como antes. Y aceptar eso es una herida que ninguna medicina puede cerrar. En ese instante sentí que el hospital entero se volvía un desierto. Había personas, había voces, había movimiento, pero para mí todo estaba vacío, porque
La única presencia que esperaba no llegaba, y comprendí que no hay mayor dolor para una madre que aceptar que su amor no basta para traer de regreso a un hijo que ya no quiere estar a su lado. Y así, mientras las máquinas seguían marcando mi pulso y los médicos seguían haciendo su trabajo, yo me hundía en el silencio de la ausencia. Porque ese día, más que la enfermedad, fue la soledad lo que casi me mata. Y aunque mi cuerpo luchaba por aferrarse a la vida, mi corazón sentía que ya no tenía razones para seguir esperando. Cuando al fin la puerta se abrió, mi corazón latió con fuerza, convencido de que sería él, mi hijo, el que al fin había llegado. Pero mis ojos se toparon con otro rostro. Era mi nuera. Por un instante quise engañarme y pensar que ella venía como mensajera, que tras de ella aparecería mi muchacho, con el rostro angustiado y los brazos abiertos para sostenerme. Pero no, detrás de ella no había nadie. La realidad me golpeó de frente. Mi hijo no había venido, y en su lugar, la vida me ponía enfrente a una mujer que jamás me había demostrado cariño verdadero. Ella entró con una sonrisa que no encajaba con la situación, una sonrisa fría, plástica, que parecía más pensada para una foto que para un abrazo. Se acercó a mi cama, me miró con una mezcla de lástima y desdén, y antes de siquiera preguntarme cómo me sentía, sacó su teléfono. Lo sostuvo con ambas manos y comenzó a tomarme fotos, una tras otra, como si yo fuera un trofeo de sufrimiento que podía exhibir en las redes sociales. Yo, inmóvil y débil, apenas podía girar el rostro, avergonzada de que me mostrara al mundo en mi momento más frágil. Con cada clic de la cámara sentí que se me desgarraba el corazón. No era un gesto de preocupación, no era una mano que buscara la mía para darme consuelo. Era solo un espectáculo para alimentar una imagen falsa de cuidado y sacrificio que ella jamás había tenido conmigo. Y lo peor era que lo hacía con total naturalidad, sin importarle que yo estaba allí, vulnerable, deseando otra cosa: la presencia de mi hijo. Mientras ella escribía mensajes y publicaba fotos, yo la observaba en silencio, con la garganta hecha un nudo. Escuchaba cómo murmuraba frases como «aquí cuidando a mi suegra en el hospital» o «siempre pendiente de la familia», cuando en realidad lo único que hacía era construir una mentira. Era como si mi dolor se hubiera convertido en su escenario, como si mi debilidad fuera el telón de fondo perfecto para mostrarle al mundo una compasión que nunca me dio en la intimidad. Yo recordaba todas las veces que intenté acercarme a ella, que busqué en su mirada un poco de ternura, de complicidad femenina, de respeto por los años que llevo encima. Pero siempre me encontré con indiferencia, con palabras cortas, con sonrisas falsas. Y ahora, en este momento donde más necesitaba un gesto humano, ella solo me reducía a una fotografía, a un texto vacío que corría por pantallas mientras yo me consumía en silencio. El dolor de ver que mi hijo no estaba se mezclaba con la humillación de sentirme utilizada. No era solo la ausencia lo que pesaba, era también la certeza de que, en su lugar, tenía al lado a alguien que no me veía como persona, sino como un medio para obtener reconocimiento. Y eso me rompió aún más el alma. Porque una madre puede soportar el abandono, pero ser usada en su fragilidad es un golpe que no se olvida. La escuché reír mientras veía su teléfono, recibiendo mensajes de apoyo, corazones, palabras bonitas de gente que no sabía la verdad. Ella se alimentaba de esa atención, como si fuera una heroína, mientras yo yacía en la cama, invisible, ignorada en mi propio dolor. Quise gritarle, quise decirle que me dejara en paz, que lo único que necesitaba era a mi hijo, pero mi voz apenas alcanzaba a susurrar, y ella ni siquiera se detuvo a escucharme. En ese instante comprendí que mi nuera no estaba allí por mí, sino por ella. No vino a acompañar a una mujer enferma, vino a construir un relato falso que la hiciera ver como alguien que nunca fue.
Y esa traición silenciosa dolió tanto como la ausencia de mi hijo. Porque al final, la soledad no se mide solo en quien falta, sino también en quien está, pero no de verdad. Me quedé mirándola, con los ojos llenos de lágrimas, y dentro de mí se encendió un pensamiento triste. ¡Qué ironía! Mi vida entera la dediqué a formar una familia, y ahora la única que aparece cuando estoy al borde es alguien que nunca me quiso, alguien que me usa para brillar ante los demás. Ese pensamiento fue un peso insoportable, un recordatorio de lo mucho que había cambiado mi mundo. Y así, mientras ella seguía sumergida en su pantalla, celebrando una falsa imagen de entrega, yo me hundía más en el silencio de mi cama, porque en ese cuarto frío descubrí que la traición no siempre llega con gritos o insultos. A veces llega disfrazada de compañía, pero vacía, hueca, sin alma. Y ese descubrimiento, en aquel hospital, fue una herida que me dolió más que cualquier aguja, más que cualquier diagnóstico. Fue la confirmación de que estaba verdaderamente sola. Esa noche, mientras el hospital se iba apagando con el paso de las horas y las luces del pasillo quedaban en penumbra, yo fingí dormir. Cerré los ojos para no tener que ver la silueta de mi nuera sentada en una esquina, iluminada solo por la pantalla de su teléfono. Fingí descansar porque no tenía fuerzas para reclamar, porque sabía que cualquier palabra mía se perdería en el aire como tantas otras. Y en ese silencio, sentí que mi dolor crecía en la sombra, como una herida invisible que nadie quería ver. Cada tanto escuchaba cómo su dedo deslizaba la pantalla, cómo reía bajito al leer mensajes de quienes le decían «qué noble eres» o «qué gran corazón tienes». Y yo, desde la cama, me tragaba las lágrimas con la almohada. No era solo la traición. No era solo la ausencia de mi hijo. Era el hecho de ser tratada como un objeto, como una excusa para ganar aplausos en un mundo virtual que nunca sabría la verdad. Era la humillación de saber que mi fragilidad se había convertido en espectáculo. El dolor más fuerte no venía del cuerpo, sino del alma. Yo recordaba los días en que solía sentirme escuchada, acompañada, útil. Ahora, en cambio, me sentía reducida a una fotografía, a una historia en una red social, a un rostro marchito expuesto sin mi permiso. Me dolía más que cualquier enfermedad la certeza de que nadie estaba ahí para mí de verdad. Fingir dormir era mi único refugio, la única manera de proteger lo poco que quedaba de mi dignidad. Pensaba en mi hijo y me preguntaba si él estaría viendo esas publicaciones. ¿Las vería y se sentiría tranquilo, creyendo que su esposa lo estaba haciendo por él? ¿O acaso ni siquiera se tomaba la molestia de mirar? Esa duda me atravesaba como un cuchillo, porque una parte de mí quería creer que al menos, en algún rincón de su mente, él se preocuparía. Pero otra parte me decía que ya me había olvidado, que era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar la responsabilidad de estar conmigo. El hospital tenía un silencio especial de madrugada. Se escuchaban apenas los pasos de alguna enfermera, el sonido lejano de una máquina, el crujido de las puertas que se abrían y cerraban despacio, y en medio de ese silencio, mis pensamientos se volvían ensordecedores. Recordaba la voz de mi hijo de niño, llamándome mamá, con ternura. Recordaba cómo corría a mis brazos cuando tenía miedo de la oscuridad. Y me dolía pensar que, ahora que era yo la que temía a la oscuridad, él no estaba para abrazarme. Esa ausencia se volvió un eco interminable que no me dejaba en paz. El dolor silencioso se hizo más grande cuando comprendí que ya ni siquiera me atrevía a pedir nada. Había aprendido a callar, a no incomodar, a aceptar migajas de compañía aunque fueran falsas. Me acostumbré a no esperar palabras dulces, a conformarme con la presencia distante de mi nuera, aunque me hiciera sentir invisible. Ese silencio mío no era resignación, era defensa.
una forma de evitar que mi corazón se rompiera aún más con respuestas vacías. Yo sé que muchas personas piensan que los ancianos exageramos, que somos demasiado sensibles, pero la verdad es que uno, en la vejez, aprende a escuchar los silencios. Y en ese silencio de mi hijo, en esa ausencia que gritaba más que cualquier palabra, estaba la verdad de mi vida. Ya no era prioridad, ya no era importante. Y aceptarlo, en silencio, fue el dolor más cruel que tuve que tragar en aquella cama de hospital. Me quedé quieta, respirando despacio, con lágrimas que se deslizaban sin hacer ruido. Fingía dormir, pero por dentro sentía que me moría un poco más con cada minuto de indiferencia. Porque no hay peor tortura que estar rodeada de personas y aún así sentirse sola. La soledad de ese cuarto, compartido con la falsa compañía de mi nuera, me enseñó que el abandono no siempre se da con ausencias. A veces se da con presencias vacías. Y así pasaron las horas, largas, eternas, pesadas como piedras sobre mi pecho. Yo, en silencio, soportando el dolor físico y el dolor emocional. Ella, en su mundo de pantallas, viviendo una realidad ficticia donde parecía cuidarme. Ese contraste me desangraba el alma, porque mientras más aparentaba ella hacia los demás, más invisible me hacía sentir a mí. Al amanecer, cuando las primeras luces entraron por la ventana, yo seguía fingiendo dormir. No porque quisiera descansar, sino porque entendí que era mejor callar que enfrentar la indiferencia de alguien que jamás me miraría con ternura. Y en ese silencio, supe que lo que me estaba matando no era la enfermedad, sino la ausencia de amor verdadero. Ese dolor, callado y profundo, fue la herida más grande que llevé en ese hospital. Mientras yacía en esa cama, con la mirada fija en el techo blanco, mi mente comenzó a viajar inevitablemente hacia atrás. Los recuerdos se apoderaron de mí, como si fueran un refugio, una forma de escapar del presente tan doloroso. Vi a mi hijo de niño, con sus pequeños pies corriendo por la casa, con esa risa que llenaba de vida cada rincón. Recordé cómo solía despertarse en las madrugadas por una pesadilla y buscaba mis brazos como si fueran la única fortaleza en la que podía confiar. Yo lo abrazaba fuerte, le acariciaba el cabello y le prometía que mientras yo existiera, nada en el mundo podría hacerle daño. También me vinieron a la mente esas tardes soleadas en el parque, cuando lo llevaba de la mano y él me miraba con ojos brillantes, orgulloso de que yo fuera su madre. Sus preguntas inocentes, su curiosidad insaciable, su forma de abrazarme sin motivo alguno, todo eso me golpeaba el corazón, porque eran pruebas vivas de un amor que alguna vez fue real, un amor que ahora parecía enterrado bajo la indiferencia de los años. Las comparaciones eran inevitables. Aquel niño que no soportaba un rasguño sin que yo lo consolara, ahora no era capaz de aparecer cuando yo me encontraba al borde del desmayo. Aquel joven que lloraba en mi regazo porque temía no estar a la altura en la escuela, ahora me dejaba sola en una cama de hospital como si mi vida ya no importara. ¿En qué momento se rompió el lazo que yo creía indestructible? ¿En qué instante dejé de ser su prioridad para convertirme en un estorbo incómodo en su vida adulta? Yo recordaba la emoción que sentí en su boda, cuando lo vi prometer amor y cuidado a la mujer que eligió como compañera. En ese momento, mi corazón se llenó de orgullo y de esperanza. Pensé que ese amor que él entregaba también lo fortalecería, como hijo que la felicidad en su matrimonio le recordaría las raíces de donde venía. Pero ahora, al ver a mi nuera convertirme en un objeto para presumir, y a él ausente por completo, entendí que había depositado mis ilusiones en un terreno árido. Me dolía pensar que, mientras yo repasaba cada sacrificio hecho por él probablemente ni siquiera me recordaba, que para mí su ausencia era un cuchillo que me partía el alma
y para él quizá no era más que un detalle sin importancia. La balanza era injusta. Yo llevaba toda una vida sosteniéndolo, y él no era capaz de sostenerme una sola noche. Ese contraste se clavaba en lo más profundo de mi ser, haciéndome sentir invisible, olvidada, relegada a un rincón de su memoria. Las imágenes de su infancia me seguían llegando como ráfagas. El primer día de clases, cuando se aferró a mi falda llorando porque no quería que lo dejara solo. Las tardes en las que llegaba cansado del colegio y yo lo esperaba con la mesa servida. El día en que cayó enfermo con fiebre alta y pasé 3 días sin dormir, sentada a su lado, rezando porque no le pasara nada. Y ahora, en el hospital, era yo la que necesitaba ese cuidado, y él no estaba. Era como si la vida me hubiera puesto un espejo cruel frente a mí, recordándome que el amor de madre no siempre encuentra reflejo en el amor de los hijos. Yo me preguntaba en silencio, ¿acaso lo consentí demasiado? ¿Acaso lo hice tan seguro de mi amor que terminó creyendo que estaría siempre, aun si él no lo estaba? Esa duda me carcomía, porque tal vez mi error no fue amarlo demasiado poco, sino amarlo demasiado. Tal vez en su corazón, mi entrega se volvió un hábito tan cotidiano que dejó de valorarlo, como quien se acostumbra a respirar y olvida que el aire es lo único que le da vida. Las comparaciones no eran solo con su infancia, sino también con mi propia vida. Yo, cuando mi madre enfermó, lo dejé todo para estar a su lado. Estuve con ella en cada paso, en cada madrugada de dolor, en cada momento en que sus ojos se apagaban poco a poco. Lo hice no porque alguien me lo pidiera, sino porque sabía que ningún hijo debería fallarle a su madre. Y pensar que mi hijo, a quien yo eduqué con ese ejemplo, ahora me abandonaba, era un dolor imposible de describir. El contraste entre lo que di y lo que recibía me dejaba sin aire. Yo lo cuidé como un tesoro, y ahora me trataba como un estorbo. Yo lo amé como lo más sagrado, y él me relegaba al olvido. Y aunque intentaba convencerme de que tal vez era la vida, tal vez eran las circunstancias, en el fondo sabía la verdad. Para él, ya no era importante. Y aceptar eso me rompía más que la enfermedad que me había llevado al hospital. Cerré los ojos y dejé que esos recuerdos me envolvieran, porque aunque me dolieran, eran mi única compañía. En mi mente mi hijo seguía siendo aquel niño que corría a mis brazos, aquel joven que me abrazaba con ternura, aquel hombre que alguna vez dijo que siempre cuidaría de mí. En mi memoria aún existía el hijo que amaba a su madre, pero en la realidad solo quedaba un vacío que ni el recuerdo más hermoso podía llenar. Después de tantas horas de espera, de lágrimas silenciosas y recuerdos que me apretaban el pecho, comprendí que no podía seguir hundiéndome en la ausencia, que si mi hijo no estaba, si mi nuera solo estaba allí para mostrar una mentira al mundo, entonces debía buscar dentro de mí la fuerza que siempre me sostuvo. Y fue en ese instante, en medio de la fragilidad y el abandono, cuando recordé que toda mi vida fui una mujer fuerte, una mujer que salió adelante a pesar de la pobreza, del dolor y de las pérdidas. Esa memoria fue como un susurro que me levantaba. No te dejes vencer ahora. Me dije a mí misma que no podía regalarle al destino mi rendición. Ya había soportado noches enteras sin dormir para cuidar a mi hijo. Había aguantado días de hambre para darle un futuro. Había enfrentado la muerte de mi esposo sin dejar que la tristeza me destruyera. ¿Cómo entonces iba a dejar que este momento, por más doloroso que fuera, acabara conmigo? En mi interior algo despertó. Un orgullo escondido, una llama que aún ardía en las cenizas de mi cansancio. Y esa llama me recordó que no era una mujer cualquiera. Era una madre, una luchadora, alguien que siempre se levantó de sus propias ruinas. Mientras las lágrimas seguían corriendo, empecé a pensar distinto. Sí, mi hijo no estaba,
Sí, mi nuera me usaba como adorno de su vanidad, pero yo aún estaba aquí, respirando, luchando, resistiendo. Yo no podía permitir que mi historia terminara siendo solo una anécdota triste en una cama de hospital. Tenía que encontrar dentro de mí la dignidad que otros me negaban, la fuerza que ellos no me daban. Porque si no la encontraba yo, nadie lo haría por mí. Recordé la voz de mi madre, aquella mujer que me enseñó a no rendirme nunca. Ella solía decirme: «Hija, los golpes de la vida se aguantan con la frente en alto, porque si bajas la mirada, la tristeza te aplasta». Esa frase me volvió a la memoria como un eco lejano, y entonces me juré que no permitiría que mi hijo, ni su esposa, ni la soledad, me arrebataran la dignidad, que si me había tocado enfrentar la vejez sola, lo haría con la misma valentía con la que enfrenté todas las pruebas de mi vida. Respiré hondo, y en ese aire encontré una especie de paz extraña. No era resignación, era aceptación mezclada con coraje. Entendí que no podía controlar el corazón de mi hijo, ni forzar su presencia, pero sí podía controlar mi manera de enfrentar esa ausencia. Yo podía seguir amándolo en silencio, porque el amor de madre nunca desaparece, pero también podía empezar a amarme a mí misma lo suficiente para no dejar que su indiferencia me matara. Esa decisión fue como un bálsamo en medio de tanta herida. Poco a poco, me di cuenta de que no estaba sola del todo. Había enfermeras que me trataban con respeto, médicos que hacían lo posible por ayudarme, incluso alguna mirada compasiva de un extraño que me recordaba que todavía existía bondad en el mundo. Y aunque esas personas no eran mi familia, aunque no tenían mi sangre, me hacían sentir que todavía había motivos para seguir luchando. Era una lección dura. A veces la vida te enseña que el verdadero cariño no siempre viene de donde esperas, sino de donde menos imaginas. Con cada recuerdo de dolor, decidí construir un pensamiento de fortaleza. Me dije que no debía llorar, más por lo que me faltaba, sino agradecer lo que todavía tenía. El regalo de seguir viva, la oportunidad de contar mi historia, la posibilidad de que alguien, en algún lugar, me escuche y entienda lo que significa ser madre y sentirse olvidada. Esa idea me dio un propósito. Tal vez mi dolor podía transformarse en enseñanza. Tal vez mi voz podía evitar que otros hijos cometan el mismo error de abandonar a quienes les dieron todo. Esa fuerza interior no borraba el dolor, pero lo hacía más soportable. Ya no era solo una anciana frágil en una cama de hospital. Era una mujer que, incluso en la soledad más cruel, encontraba motivos para seguir respirando. Y aunque mi corazón estuviera herido, se negaba a dejar de latir por completo. Esa terquedad de vivir, de resistir, de no darme por vencida, se volvió mi escudo frente a la indiferencia de los que más amaba. Comprendí que en la vida siempre habrá ausencias que nos destruyan, pero que la verdadera fortaleza está en no dejar que esas ausencias nos definan. Yo podía elegir ser la madre olvidada, o podía elegir ser la mujer que, aún en su vejez, se mantuvo de pie, orgullosa, sin bajar la cabeza. Y aunque me temblaban las manos, en mi interior sentí que esa elección ya estaba tomada. No me rendiría, no ahora, no frente a ellos, no frente a nadie. Y así, entre el frío del hospital y el eco de mis pensamientos, me abracé a mí misma en silencio. Porque si nadie más lo hacía, yo debía hacerlo. Y en ese acto encontré la mayor lección, de todas, que la fuerza verdadera no viene de los demás, viene de dentro. Y esa fuerza, aunque tardía, se convirtió en mi única compañía, en mi única certeza, en mi única razón para seguir luchando un día más. Esa noche, mientras el hospital se sumía en un silencio pesado, decidí que tenía que hablarle, a mi hijo, aunque fuera en pensamiento, aunque nunca escuchara mis palabras. Me acomodé en la cama con esfuerzo, y entre lágrimas comencé a imaginar que él
Estaba frente a mí. En mi mente, lo veía de pie al borde de la camilla, con esa expresión seria que tanto había heredado de su padre. Y desde lo más profundo de mi corazón, empecé a decirle lo que guardaba dentro. Esas palabras que jamás me atreví a pronunciar en voz alta, por miedo a que me rompieran aún más. Hijo mío, pensé, no sabes cuánto me duele tu ausencia. No sabes lo que significa abrir los ojos en este hospital y no encontrarte aquí. No te reprocho porque yo sé que la vida adulta es dura, que el trabajo, la familia, las obligaciones te consumen. Pero en mi alma siento un vacío tan grande que apenas puedo respirar. Yo no pedía riquezas, ni cuidados constantes, solo pedía tu presencia. Un gesto sencillo que me recordara que aún me llevas en el corazón. Las lágrimas corrían mientras repasaba todo lo que alguna vez compartimos. Recuerdo cuando eras pequeño y me decías que nunca me dejarías, que siempre me protegerías cuando fuera viejita. Yo guardé esas palabras como un tesoro, como una promesa que me daría fuerza cuando los años pesaran en mis hombros. Y ahora que ese tiempo llegó, aquí estoy, sola, esperando un abrazo tuyo que no llega. ¿Acaso esas promesas se las llevó el viento? ¿O acaso te olvidaste de que, aunque mis manos estén arrugadas, todavía soy la misma mujer que te dio la vida? Me dolía pensar que tal vez nunca escucharía este mensaje, pero al mismo tiempo sentía que era necesario sacarlo de mi pecho, porque si no lo decía, me consumiría por dentro. Hijo, yo no te culpo por ser feliz, por tener tu hogar, por dedicarle tiempo a tu esposa y a tu vida. Me duele, sí, pero no te culpo. Solo quisiera que recordaras que yo sigo aquí, que sigo respirando, que aún necesito un poco de lo que antes me dabas con tanta facilidad. Tu cariño sincero. En mi mente le hablé con ternura, aunque mi corazón estuviera roto. No quiero que cargues con culpas cuando ya sea demasiado tarde. No quiero que un día te pares frente a mi tumba y llores arrepentido por no haber venido cuando podías. Quiero que lo entiendas ahora, mientras aún tengo voz, mientras aún puedo mirarte a los ojos. La vida es corta, hijo, y los abrazos que no se dan a tiempo no sirven cuando ya no queda nadie para recibirlos. Recordé todas las veces que él, de niño, buscó refugio en mi regazo, y le dije en silencio, si supieras cuánto daría yo ahora por sentir tu mano sobre la mía, por escuchar tu voz diciéndome que todo estará bien. Si supieras que un solo minuto de tu compañía valdría más que 1000 tratamientos médicos, más que cualquier medicina que intenten darme, porque el amor de un hijo sana más que cualquier remedio, y ese amor es lo único que me falta. Mientras pensaba todo esto, un nudo me apretaba la garganta. Era como si cada palabra no dicha me ahogara un poco más, pero al mismo tiempo sentía que debía dejarlo salir, porque una madre guarda silencios toda la vida, traga dolores sin quejarse, pero también necesita ser escuchada, aunque sea en su imaginación. Y yo, en ese hospital, me regalé ese derecho, el de hablarle a mi hijo desde lo más profundo de mi corazón, aunque él no estuviera allí. No sé si algún día entenderás lo que siento, pensé, pero quiero que sepas que, incluso con este dolor, yo sigo amándote, que no hay ausencia que pueda arrancar de mí el amor de madre que te tengo, que aunque me duela tu indiferencia, siempre te esperaré, porque ese es el destino de una madre, esperar, aunque sepa que el hijo nunca llegará. Me quedé en silencio después de ese mensaje, con lágrimas calientes en los ojos y un vacío frío en el pecho. No sabía si algún día podría decírselo frente a frente, pero al menos había dejado que mi alma lo gritara en silencio. Y en ese desahogo, aunque fuera imaginario, encontré un poco de alivio, porque al final, una madre nunca deja de hablarle a su hijo.
aunque lo haga en el lenguaje del corazón, aunque sus palabras se pierdan en la soledad de una habitación de hospital. Y así, con ese mensaje invisible flotando entre mis pensamientos, cerré los ojos con la esperanza de que, de alguna manera, él lo recibiera, porque aunque mis labios callaran, mi corazón hablaba por mí, y en ese lenguaje, hijo mío, siempre escucharás lo mismo, que te amo, que te necesito y que nunca dejaré de esperarte. Esa madrugada, cuando sentía que mi corazón ya no podía sostener más el peso de la ausencia, ocurrió algo que, aunque pequeño, me devolvió un respiro de esperanza. Una enfermera joven, con una mirada dulce y cansada por tantas horas de trabajo, se acercó a mi cama. No me dijo palabras grandilocuentes, ni me prometió imposibles. Simplemente me acomodó la almohada con cuidado y me tomó la mano. Ese gesto, sencillo, esa calidez inesperada, fue como un bálsamo que me recordó que aún había humanidad en el mundo. No era mi hijo, no era mi familia, pero por un instante sentí que alguien me veía, que alguien me reconocía como un ser humano que necesitaba cariño res y no de. Cuando sus dedos rozaron los míos, comprendí que a veces la vida se resume en esos pequeños actos de bondad que parecen insignificantes, pero que tienen el poder de levantar a un alma caída. Esa muchacha no sabía nada de mí. No conocía mi historia. No sabía de mis sacrificios ni de mi dolor. Y aún así me regaló un instante de ternura. Y en ese instante entendí que el amor verdadero no siempre viene de la sangre, sino de la compasión desinteresada de quienes aún conservan la sensibilidad de mirar a otro con empatía. Pensé entonces en lo irónico de todo. Mi propio hijo, a quien crié con tanto amor, no estaba allí, pero una desconocida, agotada por sus turnos, encontró un segundo para darme un gesto de humanidad. Esa comparación me atravesó como una revelación amarga y hermosa al mismo tiempo, porque descubrí que no siempre recibimos de donde más damos, y que muchas veces quienes menos esperamos son los que nos tienden la mano en los momentos más oscuros. Mientras esa enfermera revisaba mis sueros y me decía con una voz baja, «Va a estar bien», sentí que algo dentro de mí se calmaba. Eran palabras sencillas, quizá rutinarias para ella, pero para mí fueron un ancla en medio de mi tormenta, porque no necesitaba discursos, ni explicaciones, ni promesas vacías. Solo necesitaba que alguien me recordara que todavía valía la pena seguir luchando, que todavía existía alguien que me veía como algo más que una carga. Esa noche me di cuenta de que los pequeños gestos pueden ser más poderosos que cualquier riqueza. Un abrazo, una mirada, una palabra de consuelo tienen la capacidad de sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Y aunque mi hijo no llegó, y aunque mi nuera me redujo a una fachada vacía, esa enfermera me dio algo que ninguno de ellos pudo: el recordatorio de que todavía había amor en el mundo, aunque viniera disfrazado de un instante fugaz. Me quedé pensando en todas las veces que yo misma ofrecí pequeños gestos a mi hijo cuando era niño. Un vaso de agua en medio de la noche, una manta extra cuando temblaba de frío, un beso en la frente cuando tenía miedo. Y me pregunté si él recordaría esas cosas, si alguna vez entendió que la vida está hecha de esos detalles que parecen pequeños, pero que construyen la base de un amor inmenso. Quizá lo olvidó, o quizá nunca lo valoró. Pero yo sí sabía, en carne propia, que esos gestos son lo único que realmente permanece en el corazón. Ese contraste entre lo que recibí de una desconocida y lo que esperaba de mi propio hijo me hizo llorar otra vez. Pero esta vez no solo de tristeza, sino también de gratitud. Porque aunque la vida me negaba la compañía que más deseaba, me regalaba pequeñas luces en la oscuridad que me recordaban que todavía podía resistir. Y comprendí que al final, no importa de dónde venga el cariño, mientras llegue sincero, en net silencio,
Acaricié mi propia mano como si aún conservara el calor de la enfermera, y me prometí que nunca subestimaría un gesto, por pequeño que fuera, porque ahora entendía que en ellos se esconde la verdadera grandeza del ser humano. Yo, que había esperado tanto y recibido tan poco, supe en ese momento que incluso una caricia breve podía ser la diferencia entre rendirse o seguir luchando. Y así, en esa madrugada, entre máquinas y luces frías, descubrí que lo que me mantenía con vida no era la medicina, ni la tecnología, ni siquiera mi terquedad. Lo que me sostenía era ese recordatorio de que, mientras exista un alma capaz de dar ternura sin pedir nada a cambio, siempre habrá esperanza, porque al final lo que salva no son los grandes sacrificios, sino esos pequeños gestos que parecen invisibles, pero que tienen la fuerza de levantar un corazón roto. Esa experiencia en el hospital me llevó a reflexionar sobre algo que todos, tarde o temprano, tendremos que enfrentar: la vejez y la soledad. Nadie está preparado para ese momento en el que los roles se invierten, cuando dejamos de ser quienes cuidan para convertirnos en quienes necesitan cuidado. Es una transición dura, casi cruel, porque en la memoria todavía te ves fuerte, activo, lleno de vida, pero el cuerpo y las circunstancias te recuerdan que ya no eres la misma persona. Y lo más difícil no es aceptar que la vida se apaga poco a poco, sino descubrir que aquellos a quienes más amor diste ya no están ahí para sostenerte cuando tiemblas. Me di cuenta de que lo que más duele no es la enfermedad, ni el cansancio, ni la fragilidad del cuerpo. Lo que más duele es sentirse invisible, ser ignorado por quienes alguna vez te vieron como su mundo entero. Yo, que fui la primera sonrisa de mi hijo al despertar, que fui su refugio cuando tenía miedo, ahora me convertía en un recuerdo incómodo, en un peso del que era más fácil escapar que cargar. Y en esa contradicción entendí que la ingratitud es una herida que sangra más que cualquier diagnóstico. La vejez no es un castigo, es simplemente la última etapa del viaje, pero se vuelve insoportable cuando la enfrentas sin compañía. No hay medicina que sustituya la calidez de una visita. No hay tratamiento que reemplace un abrazo. No hay máquina que sane lo que cura una palabra de cariño. Y sin embargo, nuestra sociedad parece olvidar eso. Nos llenamos de compromisos, de distracciones, de pantallas, y dejamos de lado lo esencial: estar presentes para quienes algún día nos lo dieron todo. Mientras pensaba en esto, sentí que mi historia no era solo mía, que allá afuera hay miles, millones de ancianos como yo, esperando la visita de un hijo, la llamada de un nieto, la caricia de alguien que los recuerde. Y muchos de ellos mueren en silencio, no por la enfermedad que los consume, sino por la indiferencia de sus seres queridos. Y me dolió saber que no soy la única, que lo que yo vivía era parte de una realidad más grande que debería avergonzarnos como sociedad. Yo quisiera que los hijos entendieran algo antes de que sea demasiado tarde: que los padres no necesitan lujos, ni regalos costosos, ni grandes sacrificios. Solo necesitan presencia, solo necesitan sentir que, en medio de un mundo que se olvida de ellos, sus hijos no lo hacen. Una visita inesperada, un café compartido, una conversación en una tarde cualquiera. Eso, y nada más, es lo que llena de sentido los últimos años de una vida. Y sin embargo parece ser lo más difícil de dar. En mi reflexión también comprendí que todos, en algún momento, estaremos de este lado. Todos llegaremos a la vejez. Todos enfrentaremos la fragilidad. Y entonces nos daremos cuenta de que lo único que realmente importa no será el dinero acumulado, ni los títulos, ni los logros. Lo único que importará será la certeza de no estar solos, de que nuestra vida significó lo suficiente para que alguien nos acompañe en el tramo final. ¿Por qué esperar a llegar ahí para entenderlo, si podemos practicarlo desde ahora con quienes nos precedieron?
Me dije a mí misma que si mi voz podía llegar a alguien, aunque fuera a una sola persona, entonces valía la pena seguir contando mi historia. Porque quizá, en algún lugar, un hijo me escuche y decida visitar a su madre mañana mismo. Quizá un nieto deje a un lado el teléfono y vaya a abrazar a su abuelo. Quizá alguien entienda que el tiempo es cruel y que los abrazos que no se dan hoy ya no se podrán dar mañana. Y si logro sembrar esa semilla, entonces mi dolor no habrá sido en vano. Comprendí que mi historia era un espejo, un reflejo en el que muchos podrían reconocerse. Algunos como hijos que se dieron cuenta de que están olvidando a sus padres. Otros como padres que sienten el mismo abandono que yo. Y quizás, juntos, podamos recordarnos que todavía hay tiempo de cambiar, que todavía se puede rescatar a lo esencial, el amor, la compañía, la gratitud. Nunca es tarde mientras haya vida, pero cuando la vida se va, ya no hay marcha atrás. La reflexión se me quedó grabada como una verdad que quería gritar. Los padres no somos eternos, y cada día que pasa es una oportunidad perdida si no estamos juntos. El silencio y la ausencia matan más que cualquier enfermedad, y lo único que realmente sana es el amor compartido, ese amor que se demuestra estando ahí, simplemente estando. Y en ese momento, mientras mi corazón latía con dificultad, hice un juramento en silencio, que aunque me sintiera sola, usaría mi voz para recordarles a los demás lo que significa de verdad acompañar. Porque yo no quería que otros padres vivieran lo mismo que yo. Y si mi historia servía para abrir un corazón, aunque fuera uno solo, entonces mi dolor habría encontrado un propósito. Hoy, al mirar hacia atrás y repasar cada instante de lo vivido en ese hospital, me doy cuenta de que lo que más me marcó no fue el desmayo, ni la enfermedad, ni la fragilidad de mi cuerpo, sino la ausencia de quien más esperaba. Esa ausencia pesará en mi alma hasta el último día de mi vida, porque ningún dolor físico se compara con el de sentir que ya no eres importante para aquellos por quienes lo diste todo. Y aún así, sigo aquí, hablando con el corazón abierto, porque creo que mi voz todavía puede llegar a alguien que escuche, a alguien que entienda, a alguien que decida no repetir la historia que yo viví. No sé si algún día mi hijo comprenderá lo que su indiferencia me hizo sentir. No sé si algún día tendrá el valor de mirarme a los ojos y decirme: «Perdón, mamá, estuve ausente cuando más me necesitabas». Quizá ese momento nunca llegue. Quizá lo que viví sea la única verdad que me acompañe hasta el final. Pero si de algo estoy segura, es de que ningún padre, ninguna madre, debería partir de este mundo con la sensación de haber sido olvidado por sus propios hijos. Nadie merece cargar con esa herida en el corazón.